necesito. Te amo más que a mi ser, más que a mi ser, más que a mi ser. Dios te bendiga en esta mañana, ¿cómo estás? Esta semana tuvimos con Ana, mi esposa, una semana en donde Dios nos habló de la oración. Libro que hablemos, versículo bíblico que leíamos o canción que escuchábamos o predicación que escuchábamos, hablaba de orar, de la oración. Y qué importante es cuando buscamos a Dios, buscar la presencia de Dios, qué importante es tener un tiempo de intimidad, un tiempo de relación con Él. Pero lo que Dios nos estaba hablando a nosotros era de la oración por nuestros hermanos, por la iglesia, por las situaciones. Qué importante es orar cuando tenemos necesidad. A veces se pasa por alto esto, ¿no? Decimos tenemos que tener el tiempo de intimidad, el tiempo de comunión, y está bien, está muy bien. Pero en el Nuevo Testamento la Biblia nos habla mucho acerca de la oración, tanto que Jesús oraba en todo tiempo, ¿no? Después o antes de sanar, de orar, de dar un sermón por la gente o algo, Él se apartaba a desiertos y oraba. Se iba a lugares solo y oraba. Y yo busqué algunos versículos que hablaban de esto, ¿no? Y por ejemplo, 1 Tesalonicenses dice en el capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. Después en 1 Pedro dice, sed sobrios y velad en oración. En Romanos dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y en Colosenses dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La oración está todo el tiempo y tiene que estar todo el tiempo en la vida del creyente, no solamente la oración de búsqueda, de intimidad con Dios, de estar en un momento cerca de la presencia de Dios, sino suplicando, como hablábamos ayer, el domingo fue en el devocional, que hablábamos de que David se comunicaba con Dios y las súplicas del corazón llegaban. Y a veces nos olvidamos de eso, las súplicas nuestras, de nuestros problemas. Cuando tenemos una dificultad, ¿qué es lo que hacemos? Nos preocupamos. Hoy, la verdad, hoy tuve un día terrible, ¿no? Y me puse mal un momento, pero después entendí que esto es lo que Dios quiere que entendamos, que es que oremos ante cada situación, a pesar de las cosas que nos pasan, ¿no es cierto? Y una de las cosas que venía a la mente es cuando Pedro fue encarcelado, él estaba allí custodiado por un montón de soldados y la iglesia oraba. ¿Y cómo oraba la iglesia? Oraba ferviente. O sea que no era una oración, Señor, te pido por la comida, te pido por esto, te pido por el otro. No. La iglesia estaba prendida a fuego orando por él. Tanto es así que Dios envió ángeles a rescatarlo de la cárcel. Entonces dice que tocó a Pedro, que estaba dormido, el ángel, y le dijo, vamos, seguime. Y no solamente seguime, sino que le dijo, ponete las sandalias, ponete el abrigo, ¿sí? Y dice que las puertas se abrieron, los grilletes se zafaron, las puertas de la cárcel se abrieron, nadie se dio cuenta. Y vemos como la mano de Dios envía a sus ángeles por nosotros cuando la iglesia ora. Ahora, nosotros necesitamos estar en constante oración. No es suficiente con estar cerca de la presencia de Dios, que está muy bueno eso. Necesitamos orar los unos por los otros, orar por nuestros hermanos, por los que están pasando necesidad. Porque si la iglesia no ora, ¿sí? ¿Cómo podemos pedir que Dios haga o que Dios escuche? Si yo no le pido a mi papá, cuando soy un niño, lo que quiero, mi papá no me lo va a dar. O no va a saber lo que quiero, ¿sí? Entonces es importante que estemos orando, es importante que busquemos a Dios, pero que también
tengamos súplica por la iglesia, súplica por el país, súplica por las personas que están al mando, por las decisiones que se toman, por las leyes que se toman, súplica por los hermanos que están pasando necesidad, ¿sí? Necesitamos estar en una ferviente oración y no, como decía recién, una oración tranquila, sino ferviente, ¿sí? Apasionada por la oración. No tiene que ser una oración cortita, una oración, sino estar conectado con Dios, pero orando por esa necesidad, por eso. Y Dios empieza a contestar, empieza a enviar sus ángeles para hacer lo que nosotros necesitamos. Simplemente es eso, orar. Así que escuchábamos una predicación que decía, ¿qué es más fácil? ¿Orar por algo y esperar en Dios o querer solucionarlo uno, ¿no? Porque a veces queremos solucionarlo, queremos nosotros poner, bueno, tengo un problema, a ver cómo hago. ¿Qué es más fácil? A veces es más fácil querer solucionarlo que orar y esperar. Pero Dios nos manda a orar. Así que te aliento en este día, si estás pasando una necesidad, un problema, una situación difícil, lo que sea, ora. A veces vemos que vamos a hablar con un pastor y le decimos, tenemos este problema. Bueno, ora, te dice el pastor, ¿cierto? Ora. Pero uno dice, bueno, pero qué fácil que es decir ora. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice orando en todo tiempo, orando. Dice perseverar en la oración, velad en ella con acción de gracias, ¿no es cierto? Así que es lo que nos queda, lo que nos toca, orar. Que Dios te bendiga en esta mañana.